Hola, muy buenos días a todos. Me da gusto volverles a saludar. Mi nombre es Irán Márquez, soy líder y ministro de la Iglesia Cristiana Profética Más que Vencedores de Veracruz. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Me alegra mucho compartir de la palabra con ustedes, compartirles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en mi vida y sobre todo llevarles un poco de lo que Dios también me ha dado a través de este tiempo que hemos pasado. El día de hoy me toca compartir el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra iglesia y que Dios ha puesto en mi corazón. Le puse por título Humillando nuestro templo. El día de hoy, en el ámbito que vivimos, la sociedad que vivimos y que estamos viendo día con día, se está agravando diferentes situaciones. Se están agravando situaciones sociales que se han movido en ideologías, en movimientos que están trayendo nuevas corrientes de pensamientos, los cuales no se veían antes, pero que ahora están trayendo a luz una ola que está desatando una secuencia de sucesos que la Biblia ya había profetizado sobre ellos que iban a pasar y que sabemos que tarde o temprano cuando venga la venida de Cristo y cuando esté cerca la venida de Cristo iban a suceder esto porque ya estaban profetizados por los profetas del Antiguo Testamento, por los apóstoles y por Cristo mismo. Esto no es algo que nos haya sorprendido a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como personas que estamos buscando de Dios y constantemente escuchando su palabra y estudiando su palabra. Pero sabemos, pero a veces no entendemos que el tiempo que estamos viviendo es este tiempo que se ha cortado. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo que están cambiando los pensamientos de las personas y que, como dice la palabra, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Se está cambiando la situación de cada uno de los pensamientos que antes estaban enfocados y principalmente estaban en principios bíblicos, en principios que emanaban de la sabiduría de Dios y de los propósitos que Dios tenía para con el hombre se están cambiando. Pero esto no es nuevo. La Biblia nos dice en Eclesiastés 1:9, lo voy a leer la versión Dios habla hoy, nada habrá que antes no haya habido, nada se hará que antes no se haya hecho, nada hay nuevo en este mundo. Estas situaciones también ya habían pasado antes, incluso antes de que Cristo viniera. Estas situaciones en las que estamos viviendo desatan sobre todo las personas. Cada uno de nosotros estamos viviendo una situación en que el mundo nos está comiendo. La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios debemos de ser luz a las naciones y esa luz que debemos proyectar creo que se está apagando en cierta manera, no porque Dios no brille, sino porque algunas veces nosotros omitimos y la iglesia se está sumergiendo más a una vida en el ámbito que se está moviendo el mundo en vez de estar buscando de Dios. Es necesario que nosotros volvamos a nuestro primer amor, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a buscar de Dios. Porque si nosotros principalmente, los que decimos creer en Cristo y los que estamos, que hemos declarado que Cristo es nuestro Señor y Salvador, no buscamos de Él, cuanto más las personas que no han escuchado, que no se le ha predicado, que no han tenido conocimiento de que hay un Dios que les ama, ¿cómo ellos van a llegar a un arrepentimiento? ¿Cómo ellos van a llegar a las bendiciones que Dios tiene, a las promesas que Dios tiene? ¿Cómo ellos van a tener la salvación y la seguridad de que Cristo va a poderles dar vida eterna? De que la situación que estamos viviendo va a cambiar. ¿Cómo ellos van a saber todo esto si no hay nadie que les predica? Para esto vamos a ir al libro de Crónicas, capítulo 7, versículos del 13 al versículo 14. Esto es voy a dar un preludio de lo que voy a leer para ponerlo en contexto. El, el rey Salomón
Dice la palabra que en el capítulo pasado está hablando sobre lo que Dios había puesto en el corazón de David. Dios le había puesto a David que era necesario que en Jerusalén, en la tierra, en la ciudad de Jerusalén, Dios quería habitar en el monte de Sión. Y David se propuso en su corazón que él iba a ser el hombre que iba a habitar, que iba a hacer que habitara Dios en Jerusalén y en su monte, en el monte que Dios había escogido, porque quería habitar en medio de su pueblo, quería habitar en medio del pueblo que había escogido Dios para dar a enseñar y bendecir y dar a traer conocimiento, sabiduría, revelación y proteger al pueblo que él había apartado. Y David se propuso y él combatió guerras y luchó y se esforzó y conquistó la heredad que estaba prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y, y pudo él conquistar la tierra de Jerusalén, conquistar la ciudad de Jerusalén, y pudo él instaurar el gobierno de Dios en la tierra, pudo traer la adoración de Dios a la tierra, pero él no pudo hacerle casa a Dios, no pudo establecer el templo de Dios, no se le fue permitido. Y Salomón está haciendo en el capítulo anterior referencia a esto y está hablando de lo que Dios le había prometido a David, que su hijo, el hijo que todavía no había nacido, que iba a salir un hijo de sus lomos, el cual Dios prometía que por medio de él iba a construir templo dedicado a Dios. Y Dios y Salomón está diciendo que ese tiempo se había cumplido y que Dios no es hombre para que mienta y no se arrepiente, y lo que ha dicho él lo promete, y ahora él estaba parado en un templo que él ya había terminado de construir porque su padre se lo había prometido a Dios y Dios se lo había prometido a él que su hijo iba a adorar y iba a establecer el reino de Dios, una casa física en ese momento para que la presencia de Dios habitara en el pueblo de Israel. Y Salomón construye el templo y da una oración y bendice al pueblo y empieza a profetizar una palabra de parte de Dios que ciertamente ya había sido escrita, ya había sido profetizada por Moisés, había sido profetizada por los profetas anteriores a Salomón, pero Salomón suelta esta palabra profética al pueblo y le recuerda las promesas que Dios tiene para ellos, pero también le recuerda lo que deben de hacer, las instrucciones que Dios les dejó para sus vidas, y que Dios es bueno y perdona los pecados del pueblo. Y en resumen, Dios le dice en el capítulo 14, casi siempre nosotros leemos esta parte, pero omitimos el capítulo 13, lo que dice. Voy a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consumiera la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Después de que Salomón ofrece un altar a Dios, dice la palabra que Dios escucha la voz de Dios, de manera que Salomón, después de haber ofrecido el altar, dice que después de eso Salomón va a su casa y Dios le habla a Salomón y le dice: si yo hiciere todo esto, si yo permitiera que pasara todo esto, si viniera la langosta, si no cayera lluvia, si hubiera pestilencia en toda situación en mi pueblo, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Sabemos que Dios no quiere que nos pasen estas cosas. Estos símbolos de cerrar los cielos, de no dejar caer la lluvia, es símbolo de que no hay una prosperidad. Cuando el pueblo de Israel se mantenía en ese tiempo
ciertamente de la agricultura era su base fundamental de economía. Si no había lluvia, pues obviamente no había riego porque estaban en un lugar desértico. Si nosotros ubicamos en un mapa donde es Israel, hoy en día es un lugar que vemos que está rodeado de desierto, no hay nada. Era necesario que lloviera en ese tiempo. Dios literalmente era el que mandaba la bendición. Pero si el pueblo se caía en pecado por esta situación, el pueblo mismo se cerraba las puertas y se cerraba la bendición de Dios. Por causa del pecado, lo que había por consecuencia es que no había prosperidad económica, que no había una prosperidad en cuestión de sabiduría, de guerra. También no había una prosperidad de salud. Lo que estamos viviendo hoy en día es lo mismo que está mencionando Dios. Si pasara esto es porque a causa del pecado que estamos nosotros generando, porque también el pueblo de Dios peca contra Dios y sobre todo lo especifica que está hablando del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios peca contra Dios, entonces nosotros mismos abrimos cerramos la ventana de bendición para nuestras vidas y para nuestras ciudades, para nuestras familias, y abrimos una ventana de maldición que nosotros mismos nos generamos. Pero si pasa esto, no solamente Dios permite que pase esto, no para que nos vaya mal, sino para que nosotros captemos que lo que está pasando, para que nosotros meditemos y veamos que nosotros somos los que estamos regándola y que estamos fallándola a Dios. Permite Dios que pase esto para que nosotros nos humillemos y nos arrepintamos. Nosotros somos el templo de Dios. Pero si el templo de Dios no se humilla, entonces ¿cómo queremos que los demás se humillen que no conocen de Dios? Es necesario que nosotros, como templo de Dios, como templo del Espíritu Santo donde habita Dios, seamos los primeros en humillarnos. Y si nosotros nos humillamos, dice la palabra, si se humillare mi pueblo, principalmente si nos humillamos nosotros, que conocemos de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, los que tienen conocimiento de Él, los que invocan a Dios, si nosotros nos humillamos, ¿por qué nosotros nos tenemos que humillar? Porque nosotros somos puertas de bendición, somos luz a las naciones. Y si nosotros que conocemos de Dios y que conocemos que las cosas que están pasando y tenemos entendimiento y Dios nos ha abierto los ojos para ver en lo espiritual que lo que está pasando es una ola de pecado en nuestras ciudades, en nuestra nación, a nivel mundial, lo que está surgiendo, las corrientes que están desagradando a Dios, no lo entendemos, que esto es lo que está haciendo que Dios permita que está sucediendo esta mortandad, esta falta de economía, esta escasez. Entonces, si nosotros no lo entendemos y nos humillamos nosotros, empezamos primero nosotros como ejemplo, entonces Dios no puede actuar, Dios no puede intervenir. Necesitamos nosotros humillarnos. Y dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, y nos arrepentimos de nuestros pecados, y buscamos su rostro, entonces Dios va a mover su mano, y va a perdonar nuestros pecados, y va a sanar nuestra tierra. Es necesario que tú y yo nos humillemos delante de Dios, que humillemos ese templo que Dios ha hecho, en el cual ha sido dedicado y nosotros dedicamos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Es necesario que nosotros nos humillemos por nuestra nación. Es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestras malas actitudes, de nuestros malos comportamientos, de nuestros pecados de omisión, de nuestros pecados que algunas veces nosotros cometemos porque nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestros deseos y que no agradan a Dios.
y es necesario que nosotros nos volvamos a Dios. Cuando Salomón termina de dar la palabra profética, dice la palabra que hace sacrificio. Crónicas capítulo 7, versículo 1 al 3 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Dios llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque él es bueno y su misericordia es para siempre. El efecto que causa el humillarnos, el arrepentirnos, dice la palabra que Dios perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra, pero también trae un avivamiento. Cada vez que Dios hace algo extraordinario, hace alguna referencia, sobre todo cuando literalmente en la palabra hace referencia a descender fuego del cielo y consumir holocaustos, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Elías, hace un cambio de mentalidad en el pueblo. Cuando nosotros nos humillemos, cuando nosotros busquemos el rostro de Dios, entonces va a venir un avivamiento, el cual no vamos a manifestar nosotros, no vamos a nosotros a hacer a hacer los que cambien la situación. Entonces, cuando nosotros nos humillemos, vamos a ser el reactor para que Dios descienda fuego del cielo, descienda un avivamiento en nuestras ciudades, descienda un avivamiento que haga cambiar la mentalidad de las personas a adorar a Dios. Nosotros no vamos a hacer el cambio, Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer por medio de nosotros. Lo va a hacer cuando nosotros nos humillemos y nos arrepintamos. Y si tú hoy ciertamente no has escuchado de la palabra y lo que hoy has oído ha tocado tu corazón y has entendido que es necesario arrepentirte de tus malos caminos, de las malas cosas que tenemos, actitudes y deseos que algunas veces no agradan a Dios, entonces te invito a que te humilles junto conmigo en esta hora. Te invito a que si tú no has escuchado de Dios, cierres tus ojos y le pidas perdón a Dios. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón y he escuchado y he entendido y ha entrado a mi corazón y ha tocado mi vida. Y ahora sé que lo que yo estoy haciendo, que las cosas que ciertamente yo he puesto sobre mi propia opinión, sobre mi propio pensamiento, algunas no te agradan. Las pongo, mi templo lo humillo delante de ti, porque entiendo que yo soy un templo y quiero que en este templo que yo soy repose tu Espíritu Santo. Te pido perdón por mis pecados. Acepto a tu Hijo Jesucristo, que limpia de todo pecado con su sangre preciosa ese templo, como sacrificio vivo, como el sacrificio que ofrecía el sacerdote, como lo ofreció Salomón en el templo de Dios. Yo ofrezco un sacrificio de arrepentimiento, de humillación delante de ti, y te pido perdón. Y entra como entró en ese tiempo de Salomón tu presencia a mi corazón. Cambia mi vida, cambia mi situación, cambia mi malestar, cambia mi estado de salud, cambia mi pecado por alabanza, por adoración a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueblo de Dios, sabemos que este es un tiempo de oportunidad para nosotros, para humillarnos delante de Él. Te invito también a que ores conmigo y te humilles delante de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, en esta hora nos humillamos como pueblo de Dios. Sabemos que hemos fallado en muchas cosas. Sabemos que este pueblo, nuestra nación, también ha cometido pecados que algunos han sido ocultos y otros son muy evidentes y que no te agradan. Te pedimos perdón, Señor Jesús, principalmente nosotros como hijos, como personas que entendemos que somos templo. Nosotros nos humillamos principalmente para que tú desciendas. Escucha nuestra oración,
Escucha nuestro arrepentimiento. Escucha a tus hijos arrepintiéndose, como está prometido en tu palabra, que si nosotros nos arrepentimos, tú oyes desde el cielo y cambias la situación, cambia nuestro entorno, Señor Jesús. No queremos vivir en este entorno en el cual estamos enclaustrados, en el cual hay muerte, hay soledad, hay empresas derrumbadas, no hay economía, no hay prosperidad. Te pedimos que cambies nuestro entorno, porque sin ti no podemos cambiarlo. Tú sé el que tomes el control. Tú toma el control, toma el volante de esta situación. Nos humillamos delante de ti de todo corazón y te pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Me da gusto que el día de hoy te pudieras conectar en esta mañana y pudieras estar con nosotros, y que la palabra de Dios, la palabra que Dios tiene para ti y para mí, haya tocado tu corazón, haya tocado tu vida, y que la podamos poner en práctica. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, para ver más contenido de lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, y para que podamos nosotros también ser un medio de bendición a tu vida. Queremos que nos contactes, queremos que nos envíes un mensaje para poder estar más cerca de ti y poder bendecirte, poderte dar una palabra profética que va a tocar tu vida, que va a ser de parte de Dios. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones a todos.